hombre bien preparado para la lucha y ha conseguido medio triunfo. Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la segunda temporada del Club del Libro. Soy Gaby Reyes y los invito a que nos acompañen a lo largo de esta transmisión, donde tendremos la recomendación literaria. Les daremos las novedades que las editoriales tienen próximas a estrenar y también hablaremos del género literario que nos salió en el baúl en el capítulo anterior, literatura clásica. Y de clásico es de lo que hablaremos a continuación. La literatura clásica se define como el conjunto de obras que han sido leídos y releídos y citados por lectores y críticos de todos los tiempos, dejando una profunda marca en la cultura universal. El escritor y poeta Jorge Luis Borges lo define como clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones ha decidido leer, como si en sus páginas todo esto fuera deliberado, fatal, profundo, como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Existen obras tan clásicas que todos conocen sin haberlos leído. Estos libros abordan temas como el amor, la muerte, la justicia, la moralidad, la condición humana, el destino, la guerra y el poder de los dioses. Temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Además, estos libros te permiten ver cómo estos temas se han abordado en diferentes culturas y épocas, enriqueciendo tu comprensión del mundo y de la humanidad. Por tal motivo, encontramos diferentes géneros que tienen origen y representación en esta literatura, como son la épica, la lírica, la tragedia, la comedia, la fábula, la novela, la filosofía, la historia y la oratoria. A continuación, mencionaré algunas de las obras más importantes. Estos son los títulos que han marcado libros posteriores y que forman parte del canon clásico. Para mencionar esta lista consideramos diferentes culturas e idiomas para que sea más diversa. Moby Dick, de Herman Melville, 1851. Cumbres borrascosas, de Emily Brontë, 1847. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, 1967. Las mil y una noches, colección de cuentos árabes, 1940. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, 1943. Y Hamlet, de William Shakespeare, publicada en 1603. Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis para hablar un poco de este último autor, que es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Sus obras de teatro son considerados auténticos clásicos atemporales y su influencia a lo largo de la historia de la literatura es indiscutible. ¿Quién no conoce a Romeo y Julieta? Obra que se ha llevado a la pantalla grande en diferentes épocas, o la puesta en escena de la obra Macbeth, que se le conoce como la obra escocesa, debido a la superstición que se tiene de que está maldita, y se está prohibido pronunciar su nombre dentro de los teatros. Tanto es así que en la puerta del Barrymore Theatre en Nueva York se tiene este aviso: está usted a punto de entrar en el Barrymore Theatre. Los productores le ruegan que se abstenga de pronunciar el nombre de la obra que va usted a ver mientras se encuentre entre estas cuatro paredes. La historia de la maldición de Macbeth comenzó en su propio estreno, tras el fallecimiento repentino del actor que debía interpretar al protagonista. Se habla también de una maldición arrojada sobre la obra por brujas reales de la época, a quienes no les gustó que Shakespeare les retratara en escena. El caso es que las representaciones de Macbeth han sido a menudo accidentadas, desde su estreno en 1849. Entre accidentes y muertes se ha reforzado la creencia de que sí hay una maldición. ¿Tú qué opinas? ¿Será una maldición o mera coincidencia? Otro dato curioso que envuelve a este dramaturgo es que se rumorea que no es el verdadero autor de todas estas obras, sino que alguien más las creó. Pero bien, es solo un rumor. Si es verdad o no, lo que nos queda claro es que estas obras son un regalo para la humanidad. Después de este breve paréntesis, continuamos con nuestro compañero Jorge Alberto Vázquez, para que nos platique de uno de los libros también considerados un clásico, escrito por Miguel de Cervantes. Hola, bienvenidos al Club del Libro. Mi nombre es Jorge Alberto Vázquez Herrera, transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hoy presentamos el libro de Miguel de Cervantes Saavedra titulado Don Quijote de la Mancha. Pero antes conozcamos, ¿quién fue Miguel de Cervantes Saavedra? Fue un novelista, dramaturgo y poeta español.
quien nació en Alcalá de Henares, España, el 29 de septiembre de 1547 y falleció el 22 de abril de 1616 a la edad de 68 años a causa de la diabetes. Fue uno de los autores más reconocidos del mundo y existen numerosas esculturas, edificios e instituciones culturales dedicados a su memoria. También existe una larga lista de galardones que llevan su nombre. Quijote de la Mancha es una de las principales obras de la literatura universal. La primera parte fue publicada en 1605 y la segunda en 1615, un año antes de su fallecimiento. Es el segundo texto más leído de la historia, solo por detrás de la Biblia, y se considera el mejor trabajo jamás escrito. Los principales protagonistas de esta novela son Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea del Toboso, que en realidad se llama Aldonza Lorenzo, y su caballo Rocinante, además de Antonia Quijana, que es su sobrina, la ama de la hacienda de Don Quijote, el cura Pedro Pérez, el barbero Maese Nicolás y el bachiller Sansón Carrasco, entre otros muchos. Ahora les daremos una pequeña sinopsis del libro de Don Quijote. Este libro es un clásico y una joya literaria. Alonso Quijano, que es el nombre real de Don Quijote, era un hidalgo que rondaba los 50 años. Tenía el gusto por leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que de poco dormir y mucho leer perdió el contacto con la realidad y se consideró como los héroes de las historias leídas. Es así que se convirtió en un caballero andante en busca de aventuras, un hombre que solo buscaba la justicia entre sus semejantes a costa de cualquier barbaridad, imaginándose una batalla donde no la había o un ejército en donde solo había un rebaño. El nombre de Don Quijote se lo apropia después de meditarlo por espacio de 8 días. Es importante mencionar que fuera de su locura, él busca la protección del desamparado y del oprimido, prestando ayuda a quien más la necesita. Cito una parte del libro. La ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe, y la persona que es agradecida a los que bien le han hecho, da indicio que también lo será a Dios, que tantos bienes le hizo y de continuo le hace. Esta historia engloba muchas aventuras que vive el caballero andante, como su primera batalla, cuando observa unos molinos de viento y considera que son gigantes, arremetiendo contra ellos sin ninguna consideración, siempre acompañada de su fiel escudero, Sancho Panza. Cito otra parte del libro. Mira, Sancho, dijo Don Quijote, donde quiera que está la virtud, en eminente grado es perseguida. Pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la malicia. Valiente, honorable, temeroso de Dios, noble, justo, tenaz y muy terco, son cualidades que caracterizan al valeroso Don Quijote de la Mancha. Esta magnífica obra ha sido adaptada en un sinfín de óperas, conciertos, ballets, sinfónicas y en una extensa lista de series y películas. Si eres fan de los libros clásicos, este es un imperdible en tu biblioteca. Hasta aquí la recomendación del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación. Gracias por continuar con nosotros en el Club del Libro. Agradecemos a Jorge por esta excelente recomendación y estaremos al pendiente de más títulos de este género. Como datos curiosos, el Quijote contiene unas 381,000 palabras, un número que varía si hablamos de castellano antiguo o de su versión actualizada. De todas ellas, casi 23,000 son términos diferentes, es decir, no repetidos. Gracias al léxico y vocabulario usado en el Quijote, muchos teóricos la señalan por haber mejorado el castellano. Además señalan el Quijote como el paso al español moderno. Sus aportes al español moderno, como el estudio de su vida y obras, llevan por nombre el cervantismo. Además, entre todas las frases hay una que ha pasado a la posteridad como una de las citas más célebres del Quijote, pero que en realidad no aparece en el libro. Se trata de si los perros ladran, Sancho, es porque cabalgamos. Cervantes no escribió esa frase, y es más, ni siquiera hay alguna parecida en el Quijote. Se trata de la versión popularizada de un fragmento del poema Labrador de Guta,
pero sus estridentes ladridos solo son señal de que cabalgamos. ¿Y ustedes lo han leído? ¿Qué les pareció? Escriban en nuestras redes sociales. Nos encuentran como TV Watt en Facebook, Instagram y YouTube. Cambiando un poco de tema, conozcamos las novedades literarias de clásicos que tienen las editoriales para nosotros. Como número 1 tenemos Nido de Nobles, autor Iván S. Turgenev, editorial Alba. 2. Filomeno, a mi pesar, autor Gonzalo Torrente Ballester, editorial Planeta. 3. Arsène Lupin, La aguja hueca, autor Maurice Leblanc, editorial Alma Europa. 4. Einstein, autor Albert Einstein, editorial Alma Europa. 5. El despertar, autora Kate Chopin, editorial L. Altra. Así que si son aficionados de este género literario y quieren aumentar sus lecturas, agréguenlos a sus listas de deseos, carritos de compra o círculos de lectura, para hacerse de ellos, y no olviden comentarnos sus impresiones. A continuación, vamos con mi sección favorita, el combo. En esta ocasión les hablaré del Conde de Montecristo. Este es sin duda una de las novelas más grandes que se haya escrito jamás, un verdadero clásico literario, de Alexandre Dumas. La han adaptado a películas, dibujos animados, teleseries, anime, entre muchas más. Buscando cuál de estas adaptaciones le han hecho justicia al libro, encontré una versión mexicana que le hace honor a la obra de Alexandre Dumas en todo su contexto. Una versión de 1942 es la que mejor se adapta a la novela, protagonizada por Arturo de Córdoba, Mapi Cortés, René Córdoba, dirigida por Chano Ureta y Roberto Gabaldón, la cual recibió muy buena crítica y aceptación del público. Más de 2 millones de personas acudieron a verla. La trama sigue a Edmond Dantes, encarcelado injustamente por un enemigo de la familia. Después de años de prisión, Edmond escapa con la ayuda de un anciano amigo y se transforma en el misterioso Conde de Montecristo, para vengarse de aquellos que le hicieron daño. Pero si lo tuyo son las series, te recomiendo este otro clásico, El cuento de la criada, creada por Bruce Miller, basada en la novela de 1985 del mismo nombre, de la autora canadiense Margaret Atwood. La trama presenta un futuro distópico en la República de Gilead, un país totalitario y teonómico que se estableció después de una guerra civil, en lo que una vez fue Estados Unidos. En él, las pocas mujeres fértiles que quedan, llamadas criadas, son forzadas a la esclavitud sexual debido a la infertilidad mundial. Cada criada es entrenada, corregida y educada para luego asignarla a los hogares de los líderes políticos, donde pierden su nombre, adoptando uno nuevo formado por el nombre del comandante asignado con el prefijo de, forzándolas a... Bueno, ya no les cuento más, mejor vean la serie o lean el libro. Tienen varias diferencias una de otra, pero recuerden, son adaptaciones. No juzguen porque créanme, las dos historias los atraparán. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes descubrir el género literario del cual hablaremos la próxima semana. Suena el redoble y es... biografía. Biográfico será nuestro próximo género literario, donde conoceremos las grandes historias de personajes que han marcado nuestra historia. No se lo pierdan en nuestro próximo capítulo del Club del Libro. Soy Gaby Reyes, nos leemos a la próxima.